Cuando escuchamos la palabra gótico, muchos pensamientos pueden venir a nuestra memoria, principalmente de origen contemporáneo, desde lo referente a lo oscuro, lo siniestro, el ocultismo, la subcultura gótica, etc. Sin embargo, su origen es mucho más pretérito de lo que podríamos imaginar. Hola, mi nombre es Irving, y en este canal hablamos de plantas y jardinería gótica, entre otros temas de estilo funerario y de terror, donde el color negro vegetal es el verdadero protagonista de un jardín gótico. Si esta temática te gusta, considera suscribirte. El término gótico proviene desde la Edad Media y hace reseña a el pueblo germánico de los godos, dividido entre los visigodos y los ostrogodos. Tuvieron un importante papel en la caída del Imperio Romano de Occidente y en el nacimiento de la Europa medieval entre el siglo IV y V. El idioma gótico, hablado por los godos, actualmente extinto. O también el estilo artístico desarrollado en Europa en la Edad Media, entre el siglo XII y finales del siglo XIV, con el inicio del Renacimiento, que incluyen la literatura, como la Divina Comedia de Dante Alighieri, la escultura, la pintura, la poesía, la tipografía, la arquitectura, uno de los más impresionantes realizados en las catedrales, como la representación del cielo en la tierra. Para los fieles, era la iluminación divina del alma que les conducía hacia Dios, etc. Todo lo anterior es correcto, pero para ubicarnos mejor en el tiempo, debemos considerar los periodos en los que se divide la historia universal, en la Edad Antigua, la Edad Media, la Edad Moderna y la Edad Contemporánea. La Edad Antigua termina con la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476 después de Cristo, lo que hundió su civilización, y el motor que permitió el avance y continuidad de Occidente fue el cristianismo, dando paso a la siguiente época, la Edad Media. La Edad Media en Europa abarcó del siglo V al XV y se ha dividido en dos: Alta Edad Media del siglo V al X, periodo en el que se desarrolló el arte prerrománico, y Baja Edad Media, en la cual algunos historiadores la subdividen en Plena Edad Media del siglo XI al siglo XII, periodo en el que se desarrolló el arte románico, y los últimos dos siglos XIV y XV, considerados solo como Baja Edad Media, donde el estilo gótico estuvo en su apogeo. Sin embargo, el arte gótico comenzó a incubarse desde el siglo XII, con las reformas de la Basílica de Saint-Denis en 1140 a 1144 en Francia, considerada como la primera edificación gótica con una ideología que transmutó con su influencia religiosa desde el periodo antecesor, el románico, que se fue extendiendo por Europa occidental, hasta concluir con el inicio del Renacimiento en el siglo XV, con la invención de la imprenta en 1450, la caída del Imperio Bizantino en 1453 y el descubrimiento de América en 1492, dando paso a una nueva era, la Edad Moderna. Sin embargo, debemos considerar que todos los periodos históricos nunca ocurrieron de forma bien delimitada ni de forma brusca. Fueron cambios transicionales, graduales y por etapas. Mientras que su antecesor, el arte románico, contemplaba una sociedad rural constituida de campesinos y guerreros, el estilo del arte gótico aportó el levantamiento de la vida urbana de las ciudades. La máxima expresión fue la catedral frente al monasterio. La catedral era el centro álgido de la ciudad, donde el pueblo se congregaba para actos litúrgicos, lecturas de las disposiciones de las autoridades religiosas y civiles, el despliegue de plazas, mercados y ferias,
así como impartición de justicia frente a los pórticos de las catedrales. Fue un estilo revolucionario de aquellos tiempos lúgubres que encerraban los monasterios románicos, destacando el uso del color, la expresividad, el naturalismo, la simbología propia y sobre todo el uso de la luz policromática, filtrada a través de los vitrales de colores que ahogaban el interior de las edificaciones inmensas catedralicias, implantando una atmósfera espiritual de elevación e ingravidez desmaterializada, como sublimación de la divinidad transfigurada por la luz, para dar expresión a las necesidades religiosas y culturales. También se produjo el desarrollo de la estructura social de los burgueses, la creación de universidades, la instauración de nuevas órdenes religiosas. También se presentaron conflictos y disconformidades de la filosofía, de la revelación del cristianismo, herejías, etc. Dio cabida a la transición del feudalismo al capitalismo, un cambio en el modo de producción de bienes y servicios, es decir, de la actividad económica de la sociedad, así como la introducción de la moneda. Por desgracia, el periodo gótico atravesó la cumbre con la terrible epidemia de la peste negra, a mediados del siglo XIV, de 1347 a 1353, y la Guerra de los 100 Años entre los reinos de Francia e Inglaterra, de 1337 a 1453. En resumen, el arte gótico medieval fue un periodo de cambios importantes a pesar de haber estado subyugado al juicio religioso, y que no fue tal como lo describieron los renacentistas. Realmente fue un estilo revolucionario con simbología propia. Participó en la cimentación de las bases de la vida urbana con el estandarte de las catedrales, el desarrollo de los mercados, plazas, ferias, así como de las universidades, y la transición hacia el cambio del modo de producción. También fue un estilo revolucionario que destacó el uso del color, la expresividad, el naturalismo y la luz policromática de los vitrales de colores que sumergían en una atmósfera espiritual y sublimación de la divinidad transfigurada por la luz. Y en próximos videos revisaremos algunos otros aspectos importantes del estilo gótico y cómo lo podemos relacionar con las plantas y la jardinería. Cuéntame, ¿qué pensabas del arte gótico medieval? ¿Conocías las aportaciones que este periodo histórico hizo para nuestra sociedad? También te recomiendo que veas mi próximo video sobre la naturaleza gótica medieval. Recuerda que puedes dejar un like, suscribirte, activar la campanita de notificaciones, comentar y seguirme en mis redes sociales. Hasta la próxima.